Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien por todo el recinto. Si os queréis acercar, estamos haciendo una entrevista en directo. Podcast en la Extremadura Tattoo Convention. Estamos en Mérida con un acompañante, con un gran personaje que considero que no puedes considerarte tatuador si no lo conoces. Así que, Hostia. Coco, ¿cómo estás? Primero de todo, gracias por haber aceptado esta entrevista. Y por si alguien no te conoce, por favor, preséntate. Hombre, a ver, soy Coco Fernández, bueno, me conocen en mi casa, ¿eh? Pero bueno, que sí, que soy Coco Fernández, bueno, hay mucha gente que me conoce más que nada por el tema de hacer máquinas, ¿no? Bueno, que tengo mis etapas también de tatuador, pero mi fuerte siempre fue hacer máquinas, ¿no? Y yo digo que el que quiera abre un cajoncito de su estación de trabajo y encuentra una máquina mía y demás, ¿no? Es que poco se habla también de que hay una generación o gran parte de esa generación de hace unos 10, 15 años que prácticamente todos hemos empezado a tatuar con una de tus máquinas. Entonces, ¿cómo te sientes respecto a eso? Hostia, pues cuando voy por ahí a veces me lo pregunta mi hijo, ¿eh? Y uno se siente orgulloso de haber participado en el proceso de una generación, en el avance de una generación. ¿Sabes? Entregas gran parte, estoy hablando de que más de 25 años haciendo máquinas y yo creo que estamos en el 2026, ¿sí? Sí. Pues 27 años haciendo máquinas. Y sí, me siento bien, me agrada cuando la gente te recuerda por esa parte, ¿no? O sea, orgulloso sí, Claro. no te voy a negar que no, porque sí, porque cuando tú entregas mucho de tu vida a algo que amas y la gente te sigue respetando por ello, pues te siento bastante orgulloso. Entonces, dices que tú eres tatuador. Empezaste primeramente con eso. Sí, empecé primero tatuando. ¿Y dónde fue que pensaste o que hilaste a la creación o fabricación de máquinas? ¿Cuándo fue el punto de inflexión que dijiste, ahora quiero hacer esto? El punto de inflexión fue cuando descubrí que yo soy anterior a la internet. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Que yo tenía que escribir una carta a mano a distribuidores de máquinas y esperar que si encomendarte a los dioses del tatuaje que te respondieran, ¿sabes? Con un MoneyGram, que no sé si alguno se acordará lo que era como una especie de cheque que se metía dentro y ¡boom! Y llegaba. A los 6 meses te mandaban la máquina que ellos querían o que tenían en aquel momento. Wow. Entonces, ¿cuál era el problema? Que decía, yo no quiero esto, quiero lo otro, Y empecé a trastear con el tema ese. Y pues que con el dolor de mi corazón desmonté la primera máquina que tenía, que me había costado un dineral, y no funcionó. Y ahí empecé a trastear con ello. Y mi gran paso fue cuando conocí a Mao. Claro. Yo llevaba ya una temporada tatuando y me dijo que no, que yo tatuaba mal. ¿En serio? Sí, me dijo... Vaya crítica, ¿no? De buenas a primeras. No, siempre fue muy cabrón, ¿eh? A ver, aunque esté por ahí, siempre fue muy cabrón. Y fue muy directo. Era una persona muy directa que no tenía dobleces. Y me dijo, te propongo un trato. No guiarte, sino que me dijo, te voy a dar unos consejos, pero tú ayúdame con esto otro. ¿Sabes? Y él ya tenía una empresa que hacían máquinas, pero se le había ido el socio. Fue una pelotera que tuvo en ese momento y yo como que fue el momento justo en el momento justo, ¿sabes? O sea, totalmente fue como se alinean los planetas. Sí, fue el momento exacto. Exacto, totalmente justo. exacto, y él me ayudó a mí a crecer como tatuador y yo le eché una mano con él. Y así estuvimos muchísimos años juntos. Sí. Gracias a eso viajé por todo el mundo con él, ¿sabes? Qué bonito. Fuimos más que socios, fuimos amigos. Él fue mi mentor, como se puede decir. Él me guió a niveles de la formación de cómo hacer máquinas y cómo tatuar también, ¿sabes? Qué guay. Pero también sacrifiqué esa parte, porque dejé de tatuar en pos de... Evidentemente, o una cosa o la otra. No se puede las dos cosas, es muy difícil, es muy difícil. Y en ese momento, cuando ya priorizas, porque entiendo que has priorizado la fabricación de máquinas. Sí. ¿Te consideras más artista o artesano? Artesano, totalmente. Artesano. Totalmente, o sea, te lo digo, artesano. Artista puedo considerar a mi padre, ¿sabes? Porque él pintaba con pasión, ¿sabes?
Y él pintaba con mucho fervor, casi un cuadro por día y cosas así. Él era un artista muy prolífico. Y yo hacía algo que era como crear cosas muy mecánicas, pero después ya le empecé, el que todos me conocen, nunca he hecho dos máquinas iguales. Entonces entré como en un proceso más de artesanía, de la creación manual, ¿no? Yo considero artista tal vez a alguien que se dedica en específico a una sola cosa. Bueno, entonces acabas de decir que ya te viene de un poco de familia. Si tu padre ya pintaba, acabas de decir, entonces Sí, mi padre, es algo genético, ¿no? sí, En tu rama. mi padre es un referente dentro de la pintura para mí. Mi madre era profesora, se jubiló de profesora. Tuve el estigma de que yo era el hijo de la profesora. Pero Típico en clase, mamá. Claro, mamá, ¿me puedo ir al baño? No. Entonces, el asunto de que te venga de familia, sí, pero si tú no tienes una dirección ahora mismo de dónde ir, de dónde dibujar, de qué captar cosas, en aquella época era muy difícil, no había internet. Claro. Recuerda que yo te estoy hablando que yo empecé a tatuar en el 91, ¿sabes? O sea, imagínate. Yo no estaba ni pensada. No. Pero había mucho amor. Entonces, ¿consideras a lo mejor que tuviste más facilidades basándote en que tu padre ya se dedicaba al arte? Porque hay veces que los padres, cuando son más estrictos y no creen tanto en lo que es el arte en general, cohíben a sus hijos y les cortan esas alas y dicen, no, artista no, médico, ingeniero o abogado. No sé si me explico. Es que yo te acabo de decir que eran dos mundos distintos. Mi padre era artista y mi madre era profesora. Claro. Entonces, claro, la lógica, la creatividad. Exactamente. Terminaron separados. Bueno. Pero mi casa era un caos, ¿sabes? O sea, yo era la oveja negra para arriba y para abajo. Yo era el que andaba rayando las paredes, ¿sabes? Y realmente el decidir esa parte, yo creo que la influencia entra en una decisión personal. Claro. No de influenciar, porque tú te pueden decir lo que tú quieran tus padres, pero tú tomas una decisión en tu vida y ya está. Yo salí muy joven de mi casa, yo me fui casi con 18 años de mi casa, entonces yo ya estaba fuera de mi casa. Entonces pudiste ser quien creías que eras muy pronto, claro y escoger tu propio camino. Claro, yo gracias a mis padres que te dicen, bueno, si quieres irte, vete, ¿sabes? Claro. Bueno, eso es las herramientas que cada padre le da a sus hijos, ¿sabes? Claro. Voy a volver un poco a lo que es la creación y fabricación de máquinas y me gustaría saber cuál es tu proceso creativo cuando realizas una máquina, porque hemos visto, si sabes cómo son tus máquinas, ves que algunas tienen filigranas, que algunas tienen pequeños agujeros, algunas tienen algún acanto, algún grabado, o de repente hay una jania. Mi proceso creativo es el caos. Lo que te surge en ese momento, ¿no? No voy, diseño una cosa, cojo un trozo de metal y va saliendo. Y digo, por ejemplo, una hora antes de empezar el proceso, vi un manga, Sí. o realmente estaba pues mirando páginas de otros amigos y decía, coño, me gusta este diseño, pero no lo puedo hacer igual porque es con mi colega, ¿sabes? Yo tengo muchísimos colegas que fabrican, siguen fabricando, y me gusta, pues voy a hacer algo que se le parezca, ¿sabes? Sin copiárselo, Claro. pero que se le parezca, porque me gusta este agujero en esta forma, en este otro. Y voy haciendo agujeros, muchas veces me equivoco y hay cosas que salen, dices, joder, parece una mierda, pero bueno, le corto aquí, le corto allá y al O final... para alguien le parecerá una maravilla. En el fondo siempre yo intentaba que la máquina me gustara a mí, ¿sabes? Y que funcionara como yo querría que funcionara. Claro. Después ya empezaba a gustar lo que era el colega, cliente o el que me iba a comprar una máquina, me informara un poco lo que quería. Qué ¿sabes? guay. Y de ahí pasaba el proceso, ¿sabes? El proceso. Entonces, ¿se puede decir o puedes hablar acerca de quién te inspira a ti a la hora de fabricar máquinas? Porque todos los tatuadores nos inspiramos, tenemos referentes. Claro. ¿Tienes referentes? O sea, yo tengo una gran referencia, que la primera fue Mao, ¿sabes? Sí. Él tenía un proceso creativo que era menos caótico que el mío, él dibujaba. Vale. Decía, pues voy a hacer esto, otro. Claro, me daba el papel a mí, yo lo cogía, hacía lo que quería, pero bueno, me inspiraba mucho. Y luego tengo un gran amigo que es Juan Puente, que hablo mucho con él, que le envío mensajes, me contesta cuando quiere, pero bueno.
Ceci Ferry, Dan Drimberger, que te puede, Scott Silvia, casi todos de origen americano. Y dentro de Europa, pues Ico Deluxe, que es un amigo mío francés, ¿sabes? Que hizo un excelente libro sobre lo que es el mantenimiento de máquinas de tatuaje y yo le ayudé a traducirlo a castellano, entonces Production probablemente dentro de poco esté por aquí. Ah, mira. Y pues es que ahora mismo se me agolpan todos, ¿sabes? Claro. La verdad que es difícil decir quién te inspira, ¿no? Claro. Es como cuando tú buscas inspiración en el mundo para un diseño. Te puede inspirar hasta una mosca que pasa por delante. Te puedes inspirar inclusive. Yo por la carretera vi un tomate gigante, no sé si de qué era, si era un anuncio de un tomate ahí colgado y dijo, joder, pues me hizo gracia lo del tomate, se lo mando a una amiga y me dice, mira, una película de los tomates asesinos. Y digo, la vi. O sea, es como una cosa tan tonta, te puede inspirar para otra cosa. Claro, claro. Qué interesante, ¿no? La inspiración puede, inclusive, muchas veces, no sé cómo se llama aquello de que tú ves caras por todos lados, así, ¿no? Es un toque, ¿no? Que tú ves una raíz en el... sí, exactamente, sí, cualquier cosa, pues cualquier cosa volumen, así, claro, forma... volumen, sí. Forma, tú vas viendo figuras, ¿no? Tiene un nombre eso, que no me acuerdo ahora. Pero nos pasa a todos, tú ves una cosa, relacionas una con otra y al final te sale un dibujo, un diseño. Claro. Eso me pasa a mí con las máquinas, yo cuelgo una cosa con la otra. O que estás haciendo y de repente dices, pues a lo mejor cambiamos aquí y ya. Exactamente. Creas algo nuevo. Pero te soy sincera, hay una regla de 3 que no se pueden romper, tiene ciertos parámetros. ¿Sabes? Vale. Es como una plantilla que no puedes salirte un poquito de ella, siempre puedes hacerla caótica dentro de esa plantilla. Pero ¿sabes? Para que mantenga la estabilidad. Exactamente, claro. Tiene una geometría que tienes que respetar hasta cierto punto, ¿sabes? Claro. Está la rueda inventada, ¿sabes? Tú le puedes cambiar todos los rayos por dentro, el color, todo lo que tú quieras, pero la rueda sigue siendo redonda, ¿verdad? Qué guay, qué interesante. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, ¿cómo enfocas tus proyectos cuando ahora estamos viviendo una época que es muy inalámbrica? Y si te fijas, vamos a callarnos un momento. Por allí escucho una bobina. Pero lo mismo es el timbre de aquello. Ahí hay una bobina. Pero sí. Nadie más está usando bobinas. ¿Que cómo enfoco eso? Eso me lo tomo muy bien, yo, porque me lo tomo un poco a risa, ¿no? O sea, todas las cosas son cíclicas. Lo acabo de hablar con un amigo mexicano que me dice... yo cuando empecé a tatuar trabajaba en otra cosa para poder mantenerme dentro del tatuaje. Y ahora está pasando lo mismo. Tú tienes que trabajar en algo para poder mantenerte dentro del tatuaje. Mira, yo aquí, de repente, entrevistándote cuando yo soy tatuadora. Claro, tienes que compaginar cosas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que estos son ciclos, ¿sabes? Claro. Entonces, como decía aquel proverbio japonés, siéntate en la puerta de tu casa. No lo considero un enemigo, pero vamos. No soy atecnológico. Pienso que la tecnología... ha avanzado mucho, la ingeniería ha avanzado mucho, pero hay, para mí personalmente, hay un fallo muy garrafal de lo que es la tecnología moderna, que el que diseñó las máquinas modernas no es tatuador. ¿Sabes? Claro. Entonces se saltó ciertos procesos de los que estábamos hablando antes. Ahí está. Entonces ese es el gran problema. O sea, si tú diseñas algo para tatuadores, tienes que ser tatuador. Si tú tienes una empresa que venda material para tatuajes, tienes que sentir lo que está dentro del mundo del tatuaje. O las necesidades reales de los tatuadores. Exactamente, no le puedes inventar cremas movidas, gafas movidas, hay tanta cosa que digo, pero chico, si con 4 cosas antes hacíamos un tatuaje, ahora tienes que llevar 50.000 ítems colgando, claro. Que si la cámara, el filtro, no sé qué. Entonces, claro, realmente ¿cuál es la necesidad seria? Porque claro, un tatuador sabe lo que necesita, claro. ¿sabes? Y yo no necesito que una gran compañía me indique lo que yo tengo que utilizar. No, que ahora la vaselina es nociva, que ahora esto otro es nocivo, pero vamos a ver, chicos, si toda la vida lo hemos usado y no se ha muerto nadie. Claro. ¿Sabes? Es un proceso de qué funciona y qué no funciona. ¿Sabes? El tatuaje existió toda la vida, fuera del influencer, fuera de todo esto, el tatuaje fue underground. Y muchas veces ves páginas que dice espacio libre para cierto tipo de personas, espacio libre para... Vamos a ver, yo empecé a tatuar cuando los primeros tatuadores que vi tatuaban sin guantes. Gracias a Cari Barba empezaron a utilizar guantes a principios de los 80, finales de los 70. Entonces, claro, tú me estás hablando de que ahora yo necesito 500 cremas distintas para una cosa, claro. Entonces, yo he visto todo este periodo. Entonces, yo soy como un mero espectador de toda esta movida, ¿eh? Pero
por gracia y pena, ¿sabes? Era el más pequeño de esa generación. Sí. Era el más pequeño. Entonces, esta gente nos va dejando y se va perdiendo toda esa información. Yo siento esa necesidad de soltarla en algún lado. ¿Por qué? Porque si yo ya dejo de estar, ya se va a acabar conmigo. Y aparte es historia, o por lo menos yo lo considero así, porque al final, si no tenemos esas referencias, como tú has dicho, de esas vivencias que has podido vivir en los 70, 80, luego Claro. ¿quién va a estar para contarlas? Te doy una primicia, tengo un libro. ¿Tienes un libro? Sí. ¿Has escrito un libro? No, yo no. Es un libro recopilatorio de Lolo School europeo Ok. y sale dentro de poquito. Luego te doy las referencias del libro. No te lo quería decir porque digo, a ver, si va a ser promoción. Primicia, breaking news. Bueno, sale Tintín, Hanky Panky, la familia Leu, sale mucha gente, sale Chimé, sale mucha gente, todos amigos, y al final este libro lleva 7 años haciéndose y tiene la última entrevista que hizo Mao, la hizo en este libro. Y hay mucha gente, pues Sen Vázquez, que también nos dejó, también está en el libro. Entonces, lleva mucho tiempo gestándose este libro y yo creo que ahí he volcado mucho de lo que sé. Entonces, yo no creo en que yo te pueda hacer un libro que te diga, oye, así se hace una máquina, así se calibra una máquina. No, porque todo esto es como muy intuitivo, muy personal. Claro. Tienes que estar es que como lo que estuvimos hace 5 minutos, nos acercamos porque yo no puedo ver a alguien tan lejos de mí para hablar con él. Claro. ¿Sabes? Entonces, todo ese tipo de información tiene que ser como trasvasijarla, ¿no? O sea, soltarla porque no se puede dejarnos sin soltarla, ¿verdad? Tiene que transmitir. Es una transmitirse, necesidad. Exactamente. Es una necesidad. Comunicarla a las próximas generaciones Claro, pero es que yo creo que y que se mantenga esa información. parte de un deber personal, ¿no? Claro. Oye, me alegra, porque es la primera que va a comprar el libro, ya sabes quién va a ser, ¿no? Tiene 500.000 fotos, porque el que lo editó es fotógrafo, o sea que imagínate. Qué bien. Entonces, tú no consideras, obviamente, que el futuro de las bobinas sea inexistente. No, para nada. Yo te lo acabo de decir que es una cosa cíclica. Claro. ¿no? Hay mucha gente que me escribe y me dice, oye, ¿cómo se hace esto con una bobina? Y lo que siempre, por ejemplo, estaba hablando hace un momento con Chani Berlanga, me decía, que he escuchado mucho por ahí, como habla Chani, que es muy directo, y dice que ¿por qué funciona mejor una máquina de bobinas para línea? Es muy sencillo, una máquina de bobinas es direccional, tiene un golpe, tiene un latigazo, es pum y te hace Y una ya línea. está. En cambio, lo otro es un giro, ¿sabes? Impulsado dentro de otro material que tiene otro muelle y tiene una gomita, no es un golpe directo. Pero todo ese tipo de interferencias dentro de lo que es el golpe de una máquina cambia mucho lo que es una línea y ya está. Y si disfrutar de hacer una línea, te lo digo yo sinceramente, yo he probado todo. Todo lo que tú puedas ver en el mercado lo he probado todo. Todas las máquinas había híbridas, rotativas. todo, lo he probado todo porque yo para tener conocimiento de causa, decir esto funciona, esto no funciona, lo tengo que probar. Y realmente siempre vuelvo para atrás, o sea, digo, prefiero usar. Mira, yo normalmente te podría decir, oye, yo solo uso máquinas mías, ¿no? Tengo una máquina que me regaló Ceci Ferri en el 2008, que es mi joya. Tengo una que me regaló Mao cuando estaba empezando, que la sigo usando. Y tengo 2 o 3 máquinas, o sea, yo no solamente uso las mías, sino que uso las de mis amigos. Claro. ¿sabes? Porque son máquinas que te han entregado una parte de sí. O sea, decir, oye, la máquina te la he hecho a ti, me ha puesto mi nombre y él ha puesto el suyo al lado y yo siento que ha entregado algo de ella, que las disfruto, ¿sabes? Entonces, toda esta tecnología, tú no sé si es que como es tan intangible, ¿no? O sea, no, toma, te regalo. Claro. La misma forma, el mismo sistema, los mismos botoncitos. Es verdad, ¿te has fijado que al final prácticamente todas las, vamos a llamar, máquinas de nueva escuela son iguales? Todos los bolígrafos, para no. Todos los bolígrafos son todos iguales. ¿no? Entonces, no tenemos una personalización. ¿verdad? Pero esto ahora, por ejemplo, me hace recordar porque, como te he dicho antes, yo estudio y yo miro y tú en 2024 hiciste un prototipo de una máquina rotativa. He hecho varias. Has hecho varias, sí, pero no sé si se dio al final y las comercializaste. Hiciste una serie de 50, ¿puede ser? Sí, hice bastantes. Hice alrededor de 100 y las vendí todas.
pero siempre con la conciencia de que mi gran problema con esta máquina es su esterilización. Claro. Entonces lo que hacía yo es aplicar el mismo sistema que tenemos con la máquina de bobinas, que yo saco todo el grip, saco todas las piezas o las desecho como material desechable o las puedo esterilizar. Claro. Cosa que no pasa con estas máquinas modernas, bolígrafos. Entonces me confirmas que no va a haber una coco inalámbrica P Pues te lo confirmo que no. en un futuro. Te lo confirmo que no, aunque no te digo que no, porque mi hijo que acaba de pasar por aquí es el ingeniero que tengo, ¿sabes? Pero él siempre me insiste, podríamos hacer esto, y yo le pongo el pie y digo, si tú solucionas esto, Claro. podemos tirar por esto otro, ¿sabes? Porque yo no puedo separar la máquina para poder esterilizarla, ¿sabes? Claro. El sistema eléctrico no se puede esterilizar por cosas obvias, ¿no? Obvio. Entonces, claro, si tú tienes todo el sistema eléctrico dentro de la misma máquina, al final no se puede esterilizar. Y eso es una de las premisas que aprendimos a trancas y barrancas cuando empezamos a tatuar. El autoclave se empezó a utilizar como era el elemento sacrosanto que había dentro de un estudio. En todos de los tatuaje. estudios tenía que haber. No, tenía que estar el autoclave. El autoclave estaba zumbando todos los lunes, ¿sabes? Y si tenías que tener una aguja a mitad de semana, ya te miraban y decían, vas a meter un ciclo entero para una aguja. Ya. Y te empezaron a mirar mal. Entonces al final, bueno, tratabas de no incurrir en ello, pero el autoclave era como una de las partes principales. Había inclusive una sala para ello, que tú limpiabas todo tu material, lo preparabas y todo eso. Y yo creo que esa sensación de preparar todo tu material y desde la A a la Z, o sea, de coger tu aguja, preparártela, pasarla por ultrasonido, meterla al autoclave y estar al 100% seguro que está estéril, porque lo has hecho tú. Claro. No porque te lo ha hecho un oriental a 20.000 kilómetros de tu casa. Claro. ¿Sabes? Porque eso te pueden decir, oye, esto está estéril. Y digo, vale, Y tienes que fiarte, obvio, de que eso haya cumplido su norma Claro, porque legislativa, sanitaria e higiénica. te mandan una norma sanitaria que está escrita en cantonés, que dice que lo mismo es el menú del día, como que no, ¿sabes? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Sabes? Vaya. Yo creo que es una cosa de ética. La palabra concreta es ética. Claro. Tu ética tiene que ser equiparable a tu convencimiento de la facilidad que tienes de hacer las cosas. Que sea más difícil hacerlo así, vale, es más difícil. Un coñazo hacer. Yo me acuerdo que los lunes todo el mundo decía, voy a cerrar los lunes. Y yo, pero tú sabes la historia de por qué se cerraron ¿Por qué los lunes? ¿Alguien sabe? Esto es una pregunta que vamos a lanzar al aire. A ver si alguien en esta sala puede saber la respuesta correcta. ¿Por qué los estudios de tatuaje cierran los lunes? Si alguien lo sabe, por favor, que venga aquí ahora mismo y responda a esa pregunta. Va a hacer un cric, cric, Efectivamente, los lunes se cierran de forma histórica en el tatuaje porque los lunes se preparaban todo el material, se soldaban las agujas, se esterilizaban los grips, se preparaba todo para el resto de la semana. El resto de la semana. Y tenías que ser consciente de lo que ibas a hacer, ¿sabes? Porque como tenías tú más o menos una agenda, decías, pues el lunes tengo un tribal, el martes tengo otro. Pues yo empecé con los tribales que ya en los 90, vamos, no vi un bote de colores hasta finales de los 90, ¿sabes? Era todo negro. Ahora está volviendo todo, pero ves que como es un ciclo. Sí, es cíclico, es verdad. Entonces, claro, tenías que tener todo. Los lunes, no porque estuvieras al sol, sino era porque tenías que trabajar, preparar todo el material. Yo, por ejemplo, agradezco, ahora me pongo yo nostálgica, porque agradezco que en mi enseñamiento fue tradicional así, de estar en el estudio simplemente dejándome mirar, haciendo muchos dibujos y quedándome la última para limpiar y esterilizar el resto de material de los compañeros. Entonces, viví esa época, creo que de las últimas. Sí, yo también fui el niño de la escoba, ¿eh? Yo era la niña de la escoba, la niña de la sala de esterilización. Sí, yo era el niño de la escoba también. Y lo fui en el estudio de más una temporada también, ¿sabes? Y allí eran 15 tatuadores, ¿sabes? Y era la Torre de Babel. Uno decía una cosa, el otro otra. Hablaban 5 idiomas distintos. Y cada uno quería que se lo esterilizaran de según qué forma, claro, y esto así, y esto así. Claro, venía un tío que te venía de Japón y te empezaba a hablar. Y yo, que me habrá dicho, ¿sabes? Entonces, claro. Fue corto ese periodo, estuve un tiempo con él y la verdad que fue muy enriquecedor, ¿sabes? Y
ahí fue cuando ya me torné directamente, no porque no quisiese limpiar los tubos de nadie, sino que era porque hacía más falta estar fabricando máquinas. Entonces ya ahí volcamos todo, ¿sabes? Yo empecé a comprar maquinaria, empecé a hacer cosas, entonces ya ahí lo dejé. Empezaste a experimentar. Pero fue realmente bastante enriquecedor, ¿eh? Y Qué para bien. mí fue un honor conocer a mucha gente que pasó por ahí. O sea, si yo te dijera a toda la gente que pasó por ahí, no te lo crees ni tú. Vamos, para escribir un libro, ¿verdad? Siempre fue una de las cosas que yo le reprochaba, porque, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro? ¿Verdad? Al final se nos fue y nunca lo escribió. Alguno habría ido a la cárcel. Incluido yo, pero bueno. Entonces, diciéndome esto de que evidentemente prefieres, vamos a llamarlo analógico. Sí, soy analógico. Sí, totalmente. eres analógico. Soy analógico. Entonces, ¿no sientes en algún momento alguna presión, vamos a decirlo, en esta industria por no enfocarte en lo que se vende ahora y en lo que está de moda actualmente? ¿Sientes que te quedas atrás o te mantienes firme en tus creencias y ética y moral? Vamos a llamarlo así. Hombre, hay muchas palabras bucólicas así, ay, yo soy firme en mis creencias. A ver, yo soy totalmente analógico, como lo acabas de decir. No creo que sea para mí necesario evolucionar con las cosas. Para eso ya está mi hijo, ¿sabes? O sea, es como la transición es él. La ¿sabes? nueva generación. Ahora las decisiones que tome él es esa. Yo no es que me mantenga en esto, es que yo pienso dentro de mi ética que las cosas son así por alguna razón. Claro. Ya más de 100 años la máquina funcionando bien, no la voy a cambiar yo, no voy a ser yo el que la cambie. Claro. ¿sabes? Entonces, mucha gente te pregunta, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no cambias esto otro? No, uno de los mínimos cambios que he hecho monobobinas, ¿sabes? Sí. Para aligerar el peso de la máquina y centralizarlo un poco. Pero la rueda sigue siendo redonda, ¿sabes? Funciona bien así, no la cambiemos. Yo veo mucha gente que hace unas maravillas. John Clark, pues, hace unas máquinas electromagnéticas que alucina, ¿sabes? Y dice, ya, ¿cómo hizo esto este tío, ¿sabes? Pero yo creo que no, para mí personalmente no hace falta un cambio. Para mí, ¿eh? O sea, vamos, que cada uno que quiera hacer lo que quiera, ¿sabes? Y hay máquinas híbridas que funcionan muy bien, hay otras que no, hay otras máquinas que cuestan demasiado dinero para lo que son, ¿sabes? Es un melón a abrir también, que no sé si quieres abrir ahora. Eso, te puedo decir muchas cosas, pero bueno. No vayamos a... Hostia, cuidado, ¿no? A romper un cristal, pues hace mucho rato que yo perdí la política. Estoy cerca de los 60 años. Y ya te da igual todo, ¿no? Pero a mí da igual. Es como pero luego me vienen a buscar a mí, que he hablado algo, y yo no, el entrevistado. No, he sido yo, he sido mea culpa, ¿sabes? Entonces vamos a correr un tupido velo. Ahora quiero que me contestes tú de forma personal tuya. ¿Crees que el tatuaje ha perdido esencia desde que ha habido una evolución en las tecnologías? Sí. Te estaba contestando antes de que terminaras la breve. Ya. Sí, ha perdido mucha esencia. Pero ¿me podrías decir qué sientes tú cuando ves...? Cuando veo esto, pues es muy sencillo. Antes había un proceso creativo, de lo que hablábamos antes, de absorber cosas de distintas partes. Y dibujabas, intercambiabas láminas, ibas a una convención, se iba a intercambiar láminas, a ver amigos, a tomarte 4 cervezas, a absorber información. A nutrirte. A ingerir. Sí. Información a puñados. De solo ver a un tío que en vez de tirar una línea así, la tiraba así y le salía perfecta, y yo lo voy a probar y un montón de cosas. Claro que ha perdido esencia. ¿Por qué? Porque ahora mismo veo mucha gente que ni siquiera pinta. ¿Sabes? Ni siquiera diseña algo a lápiz. No porque yo sea que eres muy cólico, que es que hace... No. La movida es que la memoria muscular se genera diseñando. Repitiendo el mismo movimiento una y otra vez. Repitiendo, más que otra cosa, es generando un almacenamiento en el disco duro que tienes en la cabeza. Claro. Así de sencillo. Lo que hablábamos hace un rato es sobre... el freehand. El freehand es una de las mejores maneras de plasmar tu conocimiento del dibujo, porque hay músculos y formas cilíndricas que no existen en el papel. El papel es plano y olvídate.
a menos que empiecen a doblar el iPad, yo Si no tú sé cómo pones va. un círculo en la piel, no va a ser No, círculo. nunca es un círculo. A ver, luego te venden programas de que si pones la manito, la giras, la no sé qué. Bueno, pero a ver, todo ese tipo de cosas se pueden reemplazar con un conocimiento Claro. exacto de lo que estás dibujando. Claro. Da Vinci era un prolífico, un genio dentro de la Edad Media, ¿no? O sea, el tipo, ¿sabes cómo elegía Da Vinci a sus aprendices? ¿Cómo? Dibuja un círculo. Literalmente, hace un círculo. Vale. Y les decía a los tipos, el que hacía el mejor círculo ese era el aprendiz, Mira. a mano alzada. ¿Sabes? Es una curiosidad, pero es que el tío veía que el tipo tenía un sentido espacial, ¿sabes? Que se podía hacer el círculo. Lo que acabas de decir tú coges un transfer y haces un círculo perfecto, de tu iPad al transfer, del transfer a la piel. No Y queda. no es un círculo. En cambio, si luego coges tú, haces un freehand de un círculo y lo extrapolas a un papel, va a ser un óvalo. ¿Ves? Pero si tú eres capaz de dibujar un círculo con un lápiz y un papel, lo puedes hacer dentro de la piel. Obvio que sí. Luego tú sacas esa imagen de tu piel y la pasas a un papel y termina siendo un huevo, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabes? Pero ¿qué pasa? Que visualmente es un círculo. A ver, y esa es la diferencia. Así Se ha que perdido esa parte importante de lo que es el dibujo. el dibujo en diseño. general. A ver, la intoxicación de imágenes es brutal. O sea, tú ves muchas imágenes, pero también tienes que ser capaz de absorber cierta cantidad de almacenamiento de ideas y pasarlas a lo que tú quieres hacer, ¿sabes? Claro. Hay mucha gente que me dice en la calle, oye, uno por allí abajo, no sé dónde, ha dicho que este tatuaje es tuyo. Digo, por la forma, por la manera que tú tienes de dibujar. Vale. ¿Sabes? Se puede hacer, no un estilo, sino una manera de que se identifica tu dibujo, ¿sabes? Crear una firma, ¿no? Claro. Pero ¿cómo creas tú una firma? Con cortas y pegas. Repitiendo mucho, Ya. dibujando mucho, Lápiz y papel. estudiando mucho. Estudiando mucho. Practicando estudiando mucho. Mi casa está llena de libros, llena de libros. Yo he tenido que bajar maletas de sobrepeso. Que cuando te vas a las convenciones siempre Diva, dices, pues, venga, no, el libro para mí. seguro que no traigo tantas cosas y luego Mentira. pagas 70 euros de extra de peso. Extra de libros, cosas, y a ver. Tienes que comprar una maleta más. Claro. Yo traía tengo un libro ahí que es un recopilatorio que me regaló Katy, que es de las Tattoo Energy, de aquellas revistas, ¿verdad? Pues sí, ella se hizo un libro de todas las que le gustaban y dice, mira, este es mi internet. Es que claro, Claro. previo a... Ese era nuestro internet, las revistas. Ahí ¿sabes? está, previo a la era tecnológica y de la creación de Internet. ¿Cómo consumíais tatuaje? ¿Cómo se...? En el kiosco de la esquina. En el kiosco de la esquina, ¿no? Vale. Es que precisamente el otro día, yo soy muy friki también, ¿vale? Vi la historia de por qué, por ejemplo, hay una misma referencia de una cara de una mujer en Estados Unidos y Ajá. la misma en Europa. Ya. Porque los acetatos se compartían por correo. Y era como Se vendían. el internet de esa época. Claro, tú ibas a una convención y comprabas acetatos, ¿sabes? El que no sepa lo que es un acetato, es un plástico que está microperforado, ¿sabes? Con un pequeño agujerito se ponía sobre la piel y se espolvoreaba carboncillo y se quedaba y ruega a Dios de que no se te cayera. Y cuidado, no apoyes que se va. No, buah, entonces, todo ese tipo de láminas y cosas, ese intercambio que había de láminas, pues había... Claro, ahí está el intercambio de láminas. Tú cogías la lámina de tu compañero, hacías así, la mesa de luz y copiabas a tu forma, a tu manera. A tu manera, porque era una referencia, o directamente la mirabas y copiabas algo. Y hubo una temporada muy garrafal que era las paredes llenas de flashes y te decían, quiero este. Pues bueno, tú hacías pum, pum, pum y ya está. A veces era como el tatuaje para turista, ¿no? O sea, Claro. ¿sabes? Y llegabas a hacer 500 veces la misma rosa, pero vamos, cada rosa iba siendo distinta, ya te la habías memorizado de tal manera que ya la ibas cambiando, ¿sabes? Claro. Nunca era la misma, a veces, pero a lo que te refieres tú, por ejemplo, el tatuaje tradicional hoy en día cambia muchísimo. Tiene referencia, pero cada tatuador le da su toque Su toque, distinto. claro. Y eso es lo que enriquece, esa forma de trabajar.
Y para hacer eso siempre se tiene que trabajar sobre papel. Yo tengo un compañero con el que trabajo, es noruego, tiene 28 años, pero es un tío que de hecho está haciendo dibujos de Edmund Diesel, que de hecho Diesel era noruego. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo llegó un tipo noruego a Estados Unidos haciendo tradicional del mismo tipo que hace este otro en el otro lado del mundo, intercambiando láminas? Ahí está. ¿Sabes? Esa era la internet que teníamos en aquellos años, ¿sabes? Y había muchas cosas que se intercambiaban y sobre todo se intercambiaban experiencias. Yo he usado este tipo de aguja, yo he usado este otro tipo de aguja, no porque un fulano en Asia te diga estas agujas son bumpy, no sé qué, fibrada, no sé qué, esto es lo mejor. Mira, yo ahora voy a Esas son soltar, profundidades, voy a ¿eh? soltar una mamarrachada ahora mismo. Yo no sé ni lo que es el stroke, ¿sabes? Y es como, simplemente utilizo esta máquina porque sé que va bien para esta aguja y ya está. A mí que si el book pick, que si el back pick, que si no sé qué, me da igual. Abro la aguja con mechero. Ya. A ver, el tema, pues todas esas son cosas que se aprenden. Te voy a decir otra cosa que se aprende más en los bares que en los seminarios. Es donde se comparten más Con dos secretos. cervezas de más te decían muchos más trucos que en un seminario. Sí, ¿sabes? sí, totalmente. Sí, Porque y es más cercana ese intercambio de información o de experiencia. lo echo mucho de menos. Sí, ¿no? Lo echo mucho de menos. A ver, lo que más echo de menos es lo que yo te acabo de decir antes, que yo era el Benjamín de esa generación. Y que cada vez que voy yendo a una convención me voy enterando que ya nos falta alguien, nos falta Ya. alguien, nos falta alguien. Entonces, claro, llegas a una convención y no conoces ni al 90% de los que están ahí. Entonces, Ya. claro, te empiezas a preocupar, ¿no? Pero, Es como, uy. no, pero echo de menos esas conversaciones, ¿sabes? Yo iba a la convención de Milán hace muchos años y la convención de Milán el día viernes terminaba el sábado por la mañana. Y de repente decías, coño, pues ya son las 6 de la mañana. Ya. Y pues, ¿para qué te vas a ir a dormir? Pues vamos a tomar café. ¿Sabes? Entonces, así, que era así. Sí, totalmente. Y yo creo que sigue Y existiendo. no te estoy hablando de beber ni nada, era hablar. Intercambiar toda la noche, conocimientos. o sea, hablar, ¿sabes? Y era pues esa hermosa torre de Babel que no te podías entender con el italiano, porque no entendía, con el francés tampoco. Intentabas dialogar entre todos, se apurreaban en inglés, pues intentábamos llegar a un conjunto de cosas. Claro. Pero vamos, era una cosa muy entrañable. Esas son las que echo de menos, esas reuniones. Yo creo que a día de hoy sigue existiendo, personalmente, porque a mí me gusta llegar a este tipo de situaciones, porque considero que se aprende muchísimo de cualquier persona, esté en el nivel que esté y sea del país que sea, porque el mayor conocimiento es simplemente la experiencia. Ujú. O sea, yo, por ejemplo, tener esta conversación contigo ahora mismo, que, como te he dicho antes, yo empecé a tatuar con una coco. En mi estudio me dijeron, toma, nena, utiliza esta máquina, tira con eso hasta que te puedas comprar tú la tuya. Es un honor, ¿sabes? Es como yo ahora voy a llegar a mi casa, voy a llamar a mi novio y voy a decir, tú no sabes con quién he hablado, ¿sabes? Y yo, a mí me ha llenado ahora mismo. A ver, es que te lo dije hace un rato, hay mucha gente que no me pone cara, ¿verdad? Claro. Que hay gente que no sabe ni qué cara tengo, ¿verdad? Porque yo soy muy, como lo que te decía, analógico. Mi foto no sale mucho, no me interesa en ese tipo de cosas. Pero la gente, si está realmente interesada, sabe quién eres, porque yo te he visto en un montón de convenciones y yo siempre, es Coco, es por ahí. Tuve un periodo de duelo muy largo, un año alejado de las convenciones por el fallecimiento de mi amigo. Y he vuelto a retomar este año, voy a viajar muchísimo. Y me voy dando cuenta de que se me acerca mucha gente a preguntarte cómo va este tema de la máquina y esto cómo, no sé qué. Claro, pero cuando le empiezas a contar a una persona que necesita 500.000 trastos para poder echar a andar una máquina de bobines, te empiezan a asustar. Entonces, claro, bueno,
Pero salvada esa parte, es lo que yo te digo, son cosas cíclicas. Claro. Son cosas cíclicas como la moda, ¿sabes? Decía, no, bueno. Es como lo que decías antes, ahora el tribal está de moda otra vez. ¿Y eso que es de los finales 80, principios 90? Principios 90. Yo, vamos, lo que te digo, yo me gastaba botes así de grandes de negro. Ahí Pues, está. y si sacabas un bote de color, pues ya con un canto en los dientes. A ver, los botes de color eran así, el negro era así, ¿sabes? Bueno, yo creo que también el bote... Ahora se ve también lo mismo, el bote es así de grande, de negro, y los colores Pues, eso pequeñitos. es así chiquitito. Sí, pero a ver, eso pasa siempre, son cosas cíclicas. Y lo que me dices tú de que, oye, ¿qué va a pasar con el... Bueno, que realmente la bobina no es una cosa que vaya a desaparecer, ¿sabes? O sea, Claro. que tú ves que nadie la va a usar, pero va a ser es una cosa cíclica, que nos vamos a sentar a ver los resultados. ¿Vale? Tal vez próximamente, dentro de unos pocos, nos volvemos a ver y volvemos a seguir. A ver qué ha pasado. A ver qué ha pasado, ¿no? Entonces, hablando de estos ciclos que se van viendo en este nuestro querido gremio, yo creo que estás al tanto de que el tatuaje está sufriendo una crisis. Aparte de la crisis económica que estamos viviendo todos y demás, pero tú, ¿cuál es tu mayor miedo a día de hoy con esta situación que se vive en el tatuaje? Porque no solamente es aquí en España, también viajo mucho y el problema está Yo tengo generalizado. amigos en todo el mundo y todo el mundo me escribo con ellos o les llamo y todos vivimos la misma situación que se está viviendo aquí, que Claro. no hay ninguna burbuja dorada. No, estamos viviendo todos la misma situación. Todos es la misma situación. Tenemos dos opciones, o empezamos, o como cuando empezábamos en los 90, que tenías que tener un trabajo alternativo para poder subsistir y trabajar en lo que amabas, o realmente pues replantearte la situación, ¿sabes? Claro. El que realmente ama esto se va a mantener firme, así de claro. O sea, ya puedes llover lo que quieras, que si te gusta esto vas a estar en ello, siempre. Que tengas que hacer 1000 cosas para mantenerte en ello, adelante, ¿sabes? Que estén relacionadas con el arte, más importante aún. Claro. Hay gente que me está diciendo, vendo láminas, trabajo para esto, diseño, hago esto, Ahí hago está. camisetas, hago esto. Ahí está, Siempre que- cosas relacionadas con el arte. que tú Siempre te como- van a mantener en tu línea, ¿no? O sea, yo no te digo que, mira, voy a conducir un Uber. No tiene nada que ver con el arte, ¿sabes? Pero, oye, si cabe la necesidad, pues no lo sé. A ver, también ¿sabes? evidentemente cada historia, Personal. exactamente, cada Personal. historia es un mundo completamente Es un mundo aparte. no criticable, ¿eh? Aquí no hay que criticar absolutamente a nadie las decisiones que tome. Exacto. Yo soy muy neutral con este tipo de cosas. Mucha gente te va a plantear que si el feminismo, que si otras cosas. Entonces, siempre hay que ir por la calle en medio y decir, mira, cada uno que haga lo que quiera, ¿sabes? Entonces, ni quiere decir eso que somos tibios políticamente, ¿no? Es que realmente, si tú dejas a las personas evolucionar, todo va a ser un ciclo. Claro. ¿sabes? Pero no tienes que forzar la rueda, ¿sabes? Así de sencillo. Pienso yo, no sé, vamos. Esto es personales mías, no es culpa de ella. Yo aquí no tengo nada que ver. Es que tú no sabes, porque, a ver, aquí hay un salto generacional muy grande. Uy, terrible. Yo tengo 28. Ya, Entonces, he crecido con las redes sociales, con el móvil en la mano prácticamente. Y tú no sabes luego, la crítica en redes es muy grande. Te voy a decir una cosa muy seria. Hay una trinchera dentro de las redes sociales que yo considero muy cobarde. Sí, Muy cobarde. porque te escondes detrás de una pantalla. Te escondes detrás de una pantalla, ¿no? Yo siempre que he tenido encontronazos con gente así, ¿cómo se llaman? Haters, ¿no? Haters, sí. Haters, sí, o los odiantes. ¿sabes? Me he hecho muy claro, mira, no sé dónde vives, pero yo te digo dónde vivo. Y hablamos, no te estoy amenazando, le estoy diciendo, nos sentamos a hablar frente a frente. Claro. Si hay esa capacidad de diálogo, perfecto. Pero tú no puedes arrojar piedras detrás de una trinchera escondiéndote detrás de una pantalla. Claro. Porque tú no sabes lo que tú hablas antes, las situaciones personales de cada persona. ¿sabes? Exactamente. No puedes criticar a aquel porque tatúa mal o tatúa tú. Si alguien tatúa mal, aprende de ese que está tatuando mal porque está cometiendo errores. Tú no los cometas. Ahí está. Así de sencillo. ¿Por qué lo vas a criticar o lo vas a hacer la burla de tus redes sociales porque tatúa mal?
En algún momento, es como lo que decía mi También. abuela, nadie nació aprendido, ¿verdad? Claro, y también quién es cada uno para decir qué está bien y qué está mal. Porque al final, luego hablamos otro tema aparte de que el arte es muy subjetivo. A ti te puede parecer esto genial, estupendo, pero a otro de al lado va a decir, pues me parece una mierda. Es que es subjetivo, totalmente subjetivo. Es como, te voy a hacer la siguiente acotación. Siempre se habla de los jurados dentro del mundo del tatuaje, que si que en una convención, pero es que estamos hablando de sujeto a el momento que tú ves la pieza que te están presentando. A lo mejor ese tatuador en ese momento no expresó al 100% su pieza, no dio el 100%, y tú como externo lo notas. Entonces no le vas a dar el 100% de la aprobación. Claro. Y ahí empieza la pelotera. Entonces, claro, hay unos problemas, depende de la apreciación que tú veas. Para ti a lo mejor es el piezón de tu vida, pero yo veo fallos en ella, ¿sabes? Porque yo lo veo con una... No porque lo haya hecho yo, a lo mejor yo lo hago hasta peor, ¿sabes? Pero yo en ese momento estoy utilizando mi visión crítica. El arte es Claro. de quien lo ve, Exacto. ¿sabes? O sea, no hay una calificación sacrosanta. No hay un no hay papel que un dice parámetro, exactamente parámetro esto que te está dice. bien, esto está mal, esto está regular. No, eso es imposible, es imposible. O sea, yo tengo amigos artistas que son unos escultores increíbles, ¿sabes? Y siempre me dicen lo mismo, y digo, mira, tío, yo vendo 2 esculturas al año y con eso soy feliz, ¿sabes? O sea, me cago de hambre 10 meses, pero bueno, a ver, Pero de repente vendo una. yo vendo una y soy muy feliz, porque al tío que se la has vendido, la disfruta, Ahí está. ¿sabes? Es como te regalan algo y para la persona que te lo regala a lo mejor dices, joder, es lo mejor que tengo en mi vida y te lo estoy dando, ¿no? Mi abuela siempre me enseñó, me decía, tú cuando regales algo tuyo, personal, que sea algo que a ti te guste al 100%, no lo que te sobra, Claro. sino lo que te gusta, lo que más valoras. Y la otra persona lo va a entender, ¿sabes? Si tú regalas algo que te sobra, va a ser el que lo reciba va a entender qué es lo que te sobra, ¿sabes? Totalmente. Entonces son cosas complicadas, son valores de vida, cosas que aquel salto generacional que me estás comentando tú, ya no es técnica, ni artista, ni artesano, no, son valores que se han diluido totalmente. Claro. Diluido. O mentalidades o formas de expresarse. Claro, es una forma competitiva. Antes en un estudio había un compañerismo brutal. Te faltaba una aguja, se la pedías a tu colega, te faltaba un color, se le ayuda en esto. Oye, yo trabajé en estudio, oye, a mí esto no me gusta hacerlo, a mí esto tampoco, pero a ti sí. Y nos lo cambiábamos. A ver, ahora no, si tú entras, yo personalmente he entrado a estudios a trabajar, que es una carrera constante, de un estrés constante, de quién hace la mejor pieza, de quién hace esto. Y con mucho individualismo, ¿no? Claro, quién tiene más seguidores, que no sé qué, pero mira qué tal. Pero luego yo no saco el móvil para contestar una llamada como mucho, y hay otro que está que ya tiene un trípode ahí. Digo, Ya. pues yo no sé, yo sigo siendo analógico, entonces mi corazón funciona analógicamente, ¿sabes? Mi cerebro funciona de la misma manera, entonces hay cosas que no las consigo. Entonces ahí está el salto generacional, como decías tú, tienes 28 años, Claro. tienes la edad de mi hijo. Y él también creció con todo, ¿sabes? Yo cuando tengo que mandar un mail le digo, oye, mándame el mail. Sí, ¿tú Te qué ríes, pero es sabes? verdad. Sí. Qué bueno. Y bueno, ese es un poco el concepto que tenemos hoy en día, es complicado. Ya. Entonces, ahora voy a retomar porque hace tiempo que nos hemos ido del guión. Imagínate. Pero bueno, entonces significa que estás cómodo hablando. Yo hablo mucho, ¿eh? Yo hablo mucho, ¿eh? Entonces que siga, ¿no? No, yo suelo hablar mucho. ¿Por qué te digo que suelo hablar mucho? Porque yo creo que una de las partes principales del trasvasije de información es hablar. Sí. ¿Sabes? Y cuando alguien te escucha y te da la voz como tú me estás dando en tu podcast, yo la utilizo y la voy a utilizar. Y el que quiera hablar conmigo o que piensa que yo estoy equivocado, que me lo diga. ¿Sabes? Yo estoy dispuesto a recibir. No voy a pedradas detrás de una trinchera, sino cuando la crítica es constructiva podemos llegar muy lejos. Claro. ¿Sabes? No se trata de embarrar a nadie, ¿sabes? Si fuera por eso, mira, yo
hay muchas carreras de mucha gente ahora mismo que podrías hacer así, pim, y la hunde. ¿Pero por qué? Ya. Ese no es el plan. El plan es que todos crezcamos. Y podemos irnos por las ramas para muchos temas que tú tienes en tu boca yo te podría dar ideas. Tengo amigas que tienen podcast también y todas las mañanas me escriben y dicen, oye, se me han acabado las ideas, espérate. No te preocupes, yo ahora te las doy. Yo te mando una. A ver, entonces, bueno, retómala, así que perdona. Nada, tranqui. Ahora seguiremos divagando, no te preocupes. Otra pregunta que quería hacerte es que si, por ejemplo, mañana te levantas y no puedes fabricar ninguna máquina más y no puedes tatuar más, ¿a qué te dedicarías? Hostia, qué utopía, ¿eh? Es imposible. O sea, tú lo piensas y dices, no va a ocurrir. Vale, una provisión, no, Sí. vamos, no Pero podemos hacer nada. si- Pero sigo teniendo mano. Sigues teniendo manos. Vale. Y de repente, cuchillos. Oye, siempre he sido muy, muy inquieto, y me han gustado muchas cosas. Te hablaba, yo hago cuchillos, hachas, fabrico piezas de motos, hago muebles, he construido mi casa, le ayudo a un colega a hacer la de él. No sé, podría hacer mil cosas, ¿sabes? Vamos, no te morirías del aburrimiento. No, pero me divierto mucho haciendo muchas cosas, ¿sabes? Ya. Y lo que te contaba, pasé ese periodo de duelo ayudándole a un colega a hacer una casa, ¿sabes? Entonces, claro, eso me mantenía alejado de lo que no quería escuchar. Entonces, estuve bien, o sea, a tu pregunta, ¿qué haría? Muchas cosas. Siempre es un caballito de batalla que tengo con muchos estos haters que me dicen, bueno, que yo soy tatuador, pero ¿qué sabes hacer tú aparte de tatuar? Si te quitamos tu máquina y tu red social, ¿qué Y tu haces? Y que el yo lo he iPad, hecho, sí, ¿eh? sí, sí. Que yo lo he hecho. He sido muy cabrón, le he quitado el iPad a no te voy a decir a quién, se lo he quitado, le he dicho, dibújame un caballo. Y de repente es un pingüino en vez de un caballo. Un pingüino, estaba entre camello y ballena. Por eso te digo que el disco duro de la cabeza tiene que estar siempre bien informado. Tiene que tener muchas referencias Claro, esto. muchas referencias. Entonces, yo no puedo ir a una convención y que si se me va la luz o se me agota la batería del iPad, no puedo hacer nada. Es que es eso. O sea, bueno, a ver, si se va la luz con una de bobinas también estamos jodidos, ¿eh? ¿Y para qué tienes la batería del coche? Bueno, saca la batería, hombre, no vas a traer el coche. Pero hay muchas soluciones, ¿eh? O sea, es que nosotros aprendimos lo atamos todo con un alambre, ¿no? Como se decía, ¿sabes? Eso lo decía un amigo mío argentino. Lo atamos todo con alambre, aprendimos muchos trucos para hacer muchas cosas, ¿sabes? Yo tatuado con baterías de coche, ¿sabes? O sea, las conectas, pum, son 12 voltios. ¿Sabes? Y arranca, ¿sabes? Y te pones a tatuar con ella, ¿sabes? Ay, pero no es funcional, no es muy... No es muy ético, ¿no? Pero Claro. que te digo que hicimos cosas que... Bueno, yo tengo un amigo que hizo máquinas que iban a 220, que se enchufaban a la pared. Tenías que poner un cable a tierra donde sentabas al tío si no lo electrocutaba. Sigue vivo, ¿eh? Wow. Y es un cabrón muy serio, ¿eh? Se llama Fernando y muchos lo conocen. Se ha retirado hace mucho y tenía una colección increíble de máquinas que ahora está en Holanda, esa gran colección. Estoy Wow. hablando de más de 1000 y pico máquinas. Sí, ¿Colección personal? personal y todavía queda, ¿sabes? Fernando hizo unas máquinas que se conectaban a la corriente de a 220 Madre mía. y si no ponías el cable a tierra electrocutabas a la niña. O sea que la aberración, espérate, cuidado. También- Ahí está la diferencia entre artista y artesano. Ahí éramos ya casi unos pocos, no sé, entre astronautas y científicos locos. Bueno, pero oye, qué experiencia, ¿no? Decir, esto pasó y lo viví. Sí, vamos, yo te digo, yo tengo para escribir un libro. Vamos a seguir. Es que nos estamos yendo, pero bueno, yo voy a acabar. Acabo esto, Acabamos que es mi y seguimos obligación. hablando. Y seguimos hablando. ¿Qué parte de ti hay en cada máquina que haces, que realizas? ¿Tú sientes que dejas un trocito de tu ser o de tu... Vamos a romantizarlo muchísimo. ¿Sientes que dejas un trozo de tu alma en cada máquina que creas? Sí. Sí, ¿no? 100%. Por eso esos bolígrafos no tienen alma. ¿Me pasó? Ay.
Hombre, vamos, si lo hacen 500 personas, ¿cuántas almas tiene un bolígrafo? Ya, A ver, ya. Y ya por finalizar esto, y ahora seguimos hablando de lo que quieras, a menos que alguien aquí me corte, vamos a seguir hablando. Y esta es un poco... venenosa. que a lo mejor molesta a alguien, pero bueno, aquí hemos venido a hablar de forma personal. Pero, ¿qué tipo de tatuador o artista no te gustaría que utilizara alguna de tus máquinas? ¿Qué tipo de tatuador no te gusta? Dos respuestas. Dos respuestas. Dos respuestas. Vale. ¿La larga y la corta o...? No. Ah, vale. Una que yo no te voy a hablar de política, ni de religión, ni nada. Pero alguien que utilice una máquina para ofender a los demás. ¿Sabes? Vale. O sea, hiciese escrituras ofensivas y ese tipo de cosas. Me sentiría mal que alguien pusiese cosas que no van en contra de mis ideas personales. No tengo ideas políticas, ninguna. Ni soy de aquí, ni soy rojo, ni blanco, ni amarillo, ni nada. Eso me da igual. Pero hay cosas que son ofensivas, ¿sabes? Tanto como para mujeres como... Yo soy muy matriarcal, ¿sabes? A mí me han criado mujeres, entonces me sentiría mal que alguien las utilizara de manera ofensiva, utilizara... No sé cómo explicártelo sin incluir en que no escapen esto, lo que diga. Yo que sé, yo he tenido experiencias muy duras que te las puedo decir, porque a un tipo le escribió a una chica en el antebrazo una palabra muy ofensiva, y eso me resultó mal. ¿Con una de tus máquinas? No fue con una de mis máquinas, pero si me hubiese pasado eso me hubiese sentido mal, ¿sabes? Y la otra es muy sencilla. Alguien que tuviese un ego tan excesivo que dijese, mira, es que no quiero que esté parte de de mi máquina utilizándole un tipo que parece que camina sobre las aguas, ¿sabes? Entonces es muy claro, ¿eh? Hay mucha gente que tiene unos egos que vamos, que si te tiras de él te mata, ¿sabes? Entonces... Eso también es otro tema, si quieres abrir ese melón, pero... Yo, melones, vamos, yo tengo un plantío si quieres, ¿eh? Eso me da igual. Si yo ya te dije, me quedan 5 años en el convento, ¿sabes? No, el resto de la frase. Para lo que me queda en el convento. ¿Sabes? Entonces... Pero eso me molestaría mucho, mucho, que hay gente demasiado en sus egos muy exacerbados que me resultaría un poco, ni ofensiva, ¿no? Me molestaría más que otra cosa. Pero lo otro sí fue bastante engorroso, y la palabra que tenía escrita la chica que la borré yo, y fue un momento de, digo, hay que ser hijo de puta para utilizar una máquina para... hacer esto, ¿sabes? Claro, para hacer daño, porque al final... Daño, porque un daño... estamos hablando de que un tatuaje te puede cambiar la percepción de ti mismo. Yo tuve amigos que tuvieron muchos problemas por tatuarse la cara, ¿sabes? ¿Por tatuarse la cara? La cara, ¿sabes? Problemas policiales, problemas psicológicos, ¿sabes? Porque tatuarte la cara es una decisión muy complicada, ¿sabes? Cambia totalmente el concepto que tienes de ti mismo, ¿sabes? El otro día mi amigo puso una chorrada de esa, así, tatuarte la cara es algo muy... Digo, sí, es complicado tomar esa decisión de tatuarte la cara, pero ponerte un pequeño toque, vale. Yo conozco colegas que se han tatuado toda la cara. Luego ya empiezan unos problemas sociales que son difíciles de asumir, ¿sabes? Sí, de momento, a ver, yo creo que ya está más o menos superado, pero hasta hace 10 años, ¿no? Había un estigma social muy fuerte en base a tatuarse la cara, o que la gente llevara tatuajes muy visibles en la cara. Sí, Era señalado. Ya es como todo lo contrario, ¿no? No sé si has visto el meme ese que sale que el tío tiene toda la cara tatuada y las manos tatuadas, luego te quitas la camiseta y no tiene una mierda, ¿verdad? Sí. Cuando te empiezas a tatuar las manos y las caras es porque ya no hay más hueco, ¿sabes? Y yo ya lo tengo más hueco. Yo creo que las manos van a ser lo último, ¿sabes? Porque es como ese dicho, ¿no? Que se dice, primero tatúate todo el cuerpo, luego ya irás al cuello, y lo último, si te lo has ganado, serán las manos, ¿no? Era una de las partes que más hablaba yo siempre con Mao, porque él viajó un par de veces a Japón y él no tenía tatuajes en la cara ni en las manos y los cubría y pasaba desapercibido, ¿sabes? Claro, pero si tú vas a Japón con toda la cara tatuada y todo eso, vas a tener muchos problemas, ¿sabes? Primero con la frontera y segundo, no vas a poder ir a ningún baño
a darte una ducha porque no te van a dejar. Pero ¿sabes? luego, fíjate, que Ahora la están cultura- haciéndose algunos, sí, pero... Sí, pero fíjate que la cultura japonesa, el tatuaje, es súper amplia y es muy rica. Entonces hay como una doble moral muy grande, ¿no? A ver, son costumbres, ¿sabes? O sea, el otro día hablaba con un amigo sobre el tema de qué hay sobre el tatuaje de las yakuza y todo ese tipo de cosas. Es una cosa muy seria, es como ahí te lo puedes dedicar a un podcast entero. O sea, la política entra dentro de la razón de la yakuza, porque decía que solo se tatuaba a delincuentes para estigmatizarlos, y no era así. La Ya, yakuza era la que detrás de un político está la yakuza. ya, Entonces, el problema no es que lo diga yo, es un problema que está ahí evidente. Siempre si tú te tatúas de manera prolífica toda la cara, la cabeza, todo eso ya es porque ya has aceptado que no vas a ver otro paso más que el tatuaje, ¿sabes? Entonces, claro, cuando tomas esa decisión es porque tú no vas a hacer otro oficio en tu vida que el tatuaje, ahí ¿sabes? está. Y es muy complicado encontrar un trabajo que te acepten. Ahora es un poco más aquí más cool, ¿no? Ya, Sí, se ha o aceptado sea, te más. vas al Starbucks fuera de anuncios de café. No nos Ya, pagan, ¿eh? Si nos pagaran se pueden decir marcas, si pero nos no. pagan un cafecito, bueno, pero sí, ahora más ves más. Te vas a Noruega, Estados Unidos o alguna parte así, ves policías con la manga entera, Claro, ¿sabes? es que es cultural completamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, no estamos tan acostumbrados. Ahora un poquito ya se relaja el asunto, pero hasta hace bien poco se decía que en la policía no podías entrar si llevabas tatuajes. Los militares tampoco, y Ahí muchas está. cosas. Pero bueno, ahora no, ahora ya todo se ha normalizado. Pero también a través de esa normalización entró una infección, ¿no? ¿Sabes? Ya. Otro fango más. ¿Quieres abrir ese melón también? Ya, Porque se ha democratizado yo tanto. tengo un melonar, ¿eh? Se ha democratizado tanto y se ha accedido tan fácilmente, ahora que consideras, no sé si este es el melón que quieres abrir, pero consideras que el acceso al tatuaje tan rápido, tan fácil, ha sido también parte de el culpable de que ahora, por ejemplo, la situación con el tatuaje De esté la así. degradación. Sí, de la degradación. Yo lo llamo prostitución. Hostia, bueno, sí. Yo no lo dije porque eres una chica, a ver si te... No pasa nada. Bueno, sí, la prostitución del tatuaje ha pasado por eso, por la facilidad con que se ha ingresado al mundo del tatuaje. Antes había un proceso, tú me has dicho antes que tenías el último, o el honor de ser un aprendiz al uso como tenía que ser. Pues ahora no existe eso. La imagen de aprendiz se ha prostituido, se ha viralizado, como decir, nada, aquí este tipo te quiere tener aquí Es barriendo, barriendo el estudio, limpiando, Pero ¿no? es Pero es que que no tú, te has enterado que en 2 meses puedes ser tatuador ya. y en menos. Depende de lo que pague. Depende del cheque, Sí. como sea. Pero de eso no se trataba. Yo considero un trato justo. Yo te enseño a tatuar, pero tú me enseñas con las cosas que hay dentro del estudio. Pero a la vez aprendías a organizarte. ¿Sabes? O sea, sabías que tenías cierto tiempo para barrer, cierto tiempo para limpiar los tubos, cierto tiempo para atender al cliente, cierto tiempo para limpiar un cristal. Siempre o sea, aprendías cómo funcionaba un estudio aparte. O Claro. sea, eso de, te tienen de esclavo. ¿Cómo? Yo veo que alguien que trabaja, que te está enseñando un trabajo que va a ser tu oficio para toda la vida, te está cobrando una parte mínima de tu esfuerzo. Claro. A esas estupideces que escucho muchas veces por un fulano aquí, un fulano allá. No, es que te quieren explotar, es que eso es del mundo de la prehistoria, pero vamos, hay quien te enseña algo gratis. ¿Eh? A menos que sea tu padre, ¿sabes? A ver, todo el Claro. mundo, o en este caso era una cosa tan intangible como que la ayudaras con el... Hay alguno que ha sido muy cabrón, sí, que lo reconozco, y otros que son mentores reales, ¿sabes? El mío fue un mentor real, ¿sabes? Y yo tengo amigos que han sido aprendices y que hasta el día de hoy siguen, van a visitarlos, de hecho yo tengo un amigo que va a ver a su mentor que ya dejó de tatuar por problemas de salud y el tipo le mantiene con dinero, o sea, va y le da dinero todos los meses, Wow. porque el tipo ahora mismo vive cómodamente gracias a lo que le enseñó este tío.
y el otro entró en desgracia y el otro no lo olvidó. Entonces, eso es parte de este mundo que se nos está olvidando, ¿sabes? No sé si será muy romántica la idea, pero que O sea, también depende un poco de la te podría decir hasta personalidad. los nombres si quieres, pero no vienen al caso. No de forma pública, ¿no? No. Luego en privado, si quieres. Pero yo creo en esa idea, ¿no? De ser agradecido siempre con la persona que al final te enseñó un oficio Con a el día que te de ganas hoy. la vida. O sea, yo siempre, esto ya hablo a término personal, agradecí o agradezco porque hace poco que nos hemos vuelto a encontrar a mi maestra. Mi maestra, de repente, pues vio potencial en mí y dijo, te enseño. Y yo no pensaba ni siquiera en tatuar, nunca, jamás. Y de repente, hace 2 meses me la volví a encontrar y fue como un, ¿dónde estamos ahora? Gracias, porque gracias a ti me he cruzado medio mundo, tengo una estabilidad, tengo un trabajo, tengo un oficio Y una meta. y ha Eso sido es lo gracias a ti. importante, ¿eh? Perder esa meta es lo complicado. Lo que Ahí yo te está. hablaba de los egos y toda esa cosa. Perder esa meta es lo complicado. ¿Sabes? Cuando pierdes esa meta que te enseñó tu maestro es cuando ya se pierde el norte. ¿sabes? Sí, Entonces yo aún sigo, ¿sabes? Uno de mis mejores, obviamente ha sido mi mejor amigo y sigo esa relación con sus hijos, con su mujer, estamos en contacto a diario, ¿sabes? Seguimos siendo una familia. Entonces, todo ese tipo de cosas no creo que sean negativas, ¿no? O sea, yo sigo agradecido, extiendo mi agradecimiento a se llamaba esta persona a través de su familia. O sea, es que no sé, yo lo entiendo así, al que no lo quiera entender, a mí me da igual. Yo lo entiendo así, lo siento así. Mi propia familia lo entiende de la misma manera, ¿sabes? Porque mi hijo se ha criado con él. O sea, muchas cosas se las enseñó Mao, ¿sabes? Entonces, claro, él lo ve como su tío, ¿sabes? Era parte de nuestra familia. qué Entonces, guay. claro, cuando ves una cosa así y ahora ves que toda esta nueva generación desprecia ese tipo de relación, no la entiendo. O sea, es una cosa muy complicada para mí, ¿eh? Oye, Claro. si me equivoco, el tiempo me dará la razón o no, Claro. ¿sabes? Pero bueno, yo veo las cosas de esa manera. Es tu punto de vista y es totalmente respetable Sí, y válido. llega un momento que la edad te hace cambiar muchos puntos de vista, ¿eh? Claro. Mucho. Pero lo que sí tengo claro es que el tatuaje empezó de una manera underground y cuando tú me decías, ¿qué pasaría si el tatuaje si no pudieses tatuar? El tatuaje siempre va a existir, aunque te lo prohíba la ley. La ley, si llega un momento que se prohíba, siempre Claro. va a haber... Mira Corea, por ejemplo. Corea hasta hace poco era completamente ilegal tatuar. Pero tú has visto los coreanos, vamos, se sacan Sí. los pies, ¿eh? Digo, Sí. joder, pero este tío estaba escondido en un subterráneo, ¿de Es dónde? que sí, Que son he increíbles, ¿sabes? tenido la oportunidad, gracias al tatuaje, de poder asistir a convenciones donde he podido ver piezas de coreanos así de cerca Sí. y decir, qué locura. Y esa gente, hasta hace literalmente 2 días, era completamente ¿Eran ilegal. delincuentes? Eran delincuentes y estaban Sí. perseguidos por la ley. Perseguidos por la ley, vamos. A menos que tuvieras un título médico, si fuera, o sea, no podías ser tatuador a menos que fueras primero médico. Bueno, en Nueva York hasta hace muy poquito se levantó esa prohibición, o sea, que tampoco no fue muy lejos. Y Claro a- que no tenía nadie ni puta idea de que había una prohibición por una hepatitis de los años Es verdad. 40, pero bueno. Es verdad. Claro. Pero bueno, imagínate, siendo así, incluso han conseguido ser uno de los mejores países con los mejores artistas Yo creo que del no, mundo. ni aunque nos lo prohibieran. Es como cuando eres niño pequeño. No metas los dedos al enchufe, tú vas y los metes. ¿Sabes? A ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿sabes? Pero entonces nunca lo vas a poder prohibir. Pero bueno, es que es una cosa que ha subsistido mucho, muy underground, siempre ha sido muy... No sé, yo he conocido tanto las partes oscuras de la vida como las claras. O sea, un 60% de lo que tatuabas en los 90 eran la mitad delincuentes, ¿sabes? Sí. Bueno, Sí. precisamente cuando yo empezaba, me rodeaba intentaba viejas escuelas, porque a mí siempre me ha gustado el tradi, entonces intentaba un poco relacionarme con ellos. No, pues yo estaba en la cárcel y ahí aprendí a tatuar y yo como, ¿dónde me he metido? O sea, Hombre, había una acción recíproca que te daba el tatuaje, que te daba que esa gente te respetaba siempre, ¿sabes? Porque tú estabas bajo el ala de otra persona, ¿sabes? Claro. Y yo
cuando entré era muy pequeño, tendría 20 y pico años, ¿sabes? Y no, vamos, era una cosa que de loco, ¿sabes? Llegaba un tío, espera, que me voy a sentar, me vas a hacer la espalda, y de repente el tío se sentaba y decía, ¿te puedes guardar eso en otro lado? Y yo, o llevaba un cuchillo así de grande o una pistola, ¿sabes? Entonces, ¡Wow! entonces se quedaba y yo, tengo un cajón, guárdalo ahí de momento, ¿sabes? Y así, o llegaba los sábados por la mañana y todo, casi todas las citas de ese día o venían borrachos o habían pasado la noche de fiesta. Vaya. ¿Qué haces tú? ¿Sabes? Tenías que lidiar con ese tipo o Sí. que se te desmayara o te vomitara a medio estudio. ¿Sabes? Entonces, claro, todas esas cosas que no ves ahora, oye, qué bien, ¿no? Son experiencias un poco punkis, pero bueno. Sí, sí, es bastante punky, pero bueno. Pero te iban retroalimentando y dices, bueno, vamos a cambiar las cosas. Han cambiado. Son ahora las cosas un poco más pulgas, más tranquilas y todo lo que tú quieras. Sí, se ha Pero relajado un poquito más. se ha relajado. Pero que fue divertido y bueno, sí, yo me lo pasé muy Sí, bien, ¿no? yo me lo pasé muy bien. Pues eso es lo que importa, que te lo hayas pasado bien. Vamos a, creo que ya llevamos una hora y algo, ¿a que sí? ¿Ves? Sí. Es que no nos puede dejar. ¿Ah, sí? A mí me tenéis que decir, Eso, corta ya. se nos va a acabar la cinta, como diría. Vamos a saltar la última pregunta y cortamos. Prometido. Vale, cortita. Si tuvieras que dar un consejo a las nuevas generaciones que están adentrándose en el tatu, ¿qué les dirías? Que fuera a la universidad. No, a ver, un consejo muy breve que, oye, perdona que siempre te mencionamos, pero es que decía unas palabras, a veces decía unas burradas, pero decía una cosa muy concreta que decía, Amado decía, lo que puedes dibujar, lo puedes tatuar. El único consejo que te doy es dibuja. No busques ni cortes ni pegues, dibuja. Lo que puedes dibujar, lo puedes tatuar, ¿sabes? No que te diga otro que no, que esto no sabes hacerlo con un canuto y sigues tatuando, no, no. Si tú puedes dibujar, lo puedes tatuar. Dibujar compulsivamente. Tengo amigos que son grandes tatuadores que han pasado por mi estudio sin saber casi solo grafitear paredes y siendo unos grandes tatuadores después. Por el simple hecho de dibujar de una manera compulsiva, Obsesionado. obsesiva. ¿Sabes? O sea, decir que dibujando hasta los manteles de los bares. Entonces, es el único consejo que yo te doy. El resto es una acción mecánica. Si tú dibujas bien, pintas bien, el tatuaje es una acción mecánica que vas a aprender, que te va a enseñar otra persona. Y te voy a dar un último consejo, que esto a lo mejor es bastante grave lo que voy a decir, pero el 90% de la información que circula por internet es falsa. Sí. O está mal gestionada, o te quieren mandar por los cerros de Úbeda, ¿sabes? Entonces, cuando tú buscas esa información en internet, el fin va a ser malo porque la información es mala. O sea, busca a alguien que te la confirme y que te diga, oye, esto es así. E investiga. Investiga, Estudia. contrasta todo lo que sepa. Eso es un único consejo. Fueron dos. Pero sí. Pues Eso. muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus vivencias, Uy, por tu historia. Entonces, esto ya es para todo el mundo que me esté escuchando. Si es que hay alguien que todavía está escuchando, Hombre, van a haber más entrevistas durante todo este fin de semana, como las de Coco hoy. Así que, bueno, cualquier momento que digamos que va a empezar una, que están todos completamente invitados a escuchar, a venir. Y que igualmente esto va a estar grabado, está grabado y próximamente se va a publicar por redes. Esas Ojalá. redes que tanto te gustan. No sé, avísame porque yo lo veo muy poco todo. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Y espero que gracias hayas estado por cómodo. invitarme. Sí, sí, siempre cómodo. Y ahora seguimos si quieres la conversación. Vale, ya te cuento más cosas. Y me das nombres y apellidos. Vale. Gracias. Vale, un placer.